Se están cumpliendo 40 años de la muerte de Juan Domingo Perón, el líder más importante de la política moderna, sin la menor duda. Se han producido distintos actos de recordación. Sin embargo, hay que decir que con un número que supone 4 décadas, quizás no se haya hecho de parte del peronismo oficialmente. Hubo algún discurso de la Presidenta de la Nación, pero no se haya hecho el homenaje a quien fundó este movimiento, que por ejemplo hoy tiene nuevamente en una de sus manifestaciones al peronismo en el gobierno. Estamos en línea con el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, ex embajador argentino en los Estados Unidos, estoy hablando de Diego Aguilar. Embajador, soy Luis Novarecio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Empiezo con un recuerdo personal. ¿Dónde estaba cuando se produce aquel 1 de julio la información de la muerte de Perón? Estaba en mi casa, en un departamento en la calle Paraná y Córdoba. Fue un impacto muy grande. Como tantos otros argentinos, me puse a llorar. Yo era un militante de la juventud peronista en ese momento y por lo tanto sentí una profunda angustia. Y si bien era un hecho anunciado, porque Perón ya había sufrido varios episodios de salud, había trascendido de su dolencia coronaria cuando había viajado al exterior, la noticia no solo era la desaparición física del líder del peronismo, sino la gran incertidumbre de lo que iba a venir asumiendo su esposa, María Estela Martínez, ¿no? Sí, ya había todas las señales de una gran descomposición, de grandes fracturas, de enfrentamientos salvajemente violentos. Estaba obviamente por un lado la tendencia a la que yo pertenecía, con un enfrentamiento muy fuerte con sectores de la derecha que ya venían pergeñando la creación de la triple A, que explotaría en forma prácticamente inmediata y mataría, asesinaría de a 1 a 1.500 militantes populares desde ese momento prácticamente hasta el golpe del 24 de marzo del 76. Hay que decirlo, estos 1.500 muertos fueron en democracia, digo, o sea, fueron las primeras muertes y el daño personal en democracia, ¿no? Sí, al mismo tiempo había violencia y muchas veces criminal. Yo soy un severo autocrítico de muchas de las cosas que hicimos los miembros de mi generación en ese momento, donde esa espiral de violencia, bueno, nos llevó a la gran tragedia que fue el golpe del 24 de marzo del 76. Hay algo muy interesante, usted integraba la tendencia, la izquierda peronista me parece que hizo algún debate de discusión, no sé si toda la autocrítica del caso, pero la derecha del peronismo no creo que haya tenido la misma actitud. Pues yo creo que nos falta una gran autocrítica a nivel nacional. Desgraciadamente un personaje de triste memoria como fue López Rega fue el que propuso alguna vez hacer el altar de la patria para colocar a todos los próceres juntos para que puedan descansar en paz, tomando un poco la idea del panteón que existe en París, homenajeando a los grandes hombres de la historia francesa. Pero creo que esto, más allá del hecho físico, está pendiente en la Argentina. No podemos dudar que San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón son tan patriotas como Rivadavia, como Sarmiento, como Alberdi, como Mitre, como el propio general Aramburu. En algún momento tenemos que terminar estos profundos enfrentamientos, porque esto es lo que nos va a dar esa serenidad de espíritu como para que podamos construir todos juntos el futuro que creo nos merecemos. El propio Juan Domingo Perón, esa tercera presidencia de Perón, parecía ser esto, ¿no? El Perón del abrazo, el Perón de acercarse a Balbín, el Perón de la reconciliación, y sin embargo el clima político era de enorme división, como usted señalaba. Sí, ya había un clima de los 70s, sin lugar a duda, que no era solamente un clima argentino, era un proceso mundial. Recordemos que Perón asume en el 73 con un antecedente como era ya el Mayo francés en el 68, Berkeley o Woodstock en los Estados Unidos, profundas conmociones de esa década que marcaron, yo diría que marcan inclusive estos años y esta década presente. ¿Se imaginó, Diego, en aquel departamento donde usted decía, en Paraná y Córdoba, que se iba a desatar semejante violencia, no solo en lo que quedó del gobierno de Isabel, sino después lo que vendría a partir del 76? Desgraciadamente era imaginable porque ya estaba muy planteado, estaba muy lanzado y esa espiral de violencia no podía conducir desgraciadamente a otra cosa más que a lo que
a lo que condujo. Y creo que esto, después de todas las cosas que nos ocurrieron a posteriori, el golpe de Estado, los genocidios, las hiperinflaciones, la guerra de Malvinas, el default, una larguísima lista para que ocurra en 40 años de historia. Creo que es hora que depongamos esas actitudes, que los mensajes fracturistas los dejemos de lado, que entendamos que una nación no tiene nunca dos historias, tiene una sola. Tiene distintas versiones, tiene pasiones, tiene enfrentamientos, pero si no nos reconciliamos, insisto, para atrás, es imposible construir para adelante. ¿Le parece que estos 12 años de una expresión del peronismo que fue el kirchnerismo de Néstor Kirchner y Cristina tendieron a esto o tendieron a... Digo, hay que decir la verdad, el kirchnerismo penduló desde la negación, desde el olvido a Juan Domingo Perón, alguna invocación para el peronismo más crítico. ¿Le parece que se tendió la reconciliación en estos 12 años? No, yo creo que todo lo contrario. Finalmente, Néstor y Cristina Kirchner fueron los dos personajes más significativos de mi generación, pero pareciera que desgraciadamente no quisieron aprender de esta dolorosa historia que sufrimos y que tanto daño nos ha causado a los argentinos, y en vez de elaborar un mensaje sintético hacia atrás y por lo tanto de unidad hacia adelante, lanzaron una suerte de confrontación permanente. Yo creo que esto no nos ha ayudado. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todos los argentinos por superar esta forma de ver la vida, la realidad, la política, la geopolítica, y encarar esta tarea de reconstrucción de la unidad hacia adentro, de la unidad con los vecinos. Tenemos conflictos que deberían estar totalmente superados con Chile, con Uruguay, con Paraguay. Tenemos que reconstruir este concepto de la unidad nacional y de la integración en forma plena. Hace muy poco un compañero generacional suyo y también de partido, como Julio Bárbaro, dijo: el peronismo no existe más, como tal no hay más expresión del peronismo. ¿Coincide? Bueno, yo me fui del peronismo hace 8 años con mucho dolor. Pasé muchos años de mi vida, desde la adolescencia, porque fue mi única militancia política de los 17 años, así que me pasé una vida dentro del peronismo, pero llegué a esa conclusión, que lo que teníamos que hacer era construir fuerzas políticas nuevas. A mi juicio, el ciclo peronista radical, que va desde, lo pongo en el artículo al que hiciste mención, que va del 1905 con las primeras expresiones subversivas, porque recordemos que en esa época el radicalismo era subversivo, de 1905 hasta el 2001 con la caída de Fernando de la Rúa. Yo creo que se cierra ese ciclo peronista radical y tenemos que encarar todos juntos la construcción de un sistema político nuevo. Es muy interesante eso que usted menciona, Diego, en el artículo, porque digo, no se puede no ver ya con 100 años de perspectiva eso que usted muy bien dice. Se inicia con Irigoyen y que va empezando a tener una gran mirada social para luego llegar con el peronismo y el reconocimiento expreso de los derechos sociales, el derecho universal, digamos, el derecho universal al voto, bien digo, con el voto de la mujer. Me parece que hay toda una columna que debería ser los cimientos para construir algo distinto, ¿no? Sí, yo reconozco que en el FAU, en el Frente Amplio UNEN, hay un intento de hacer esto. No está el nombre radical en la sigla. Creo que esto no es casual, no porque aquellos que provienen del radicalismo pierdan su tronco histórico, sino porque creo que hay una búsqueda de crear algo nuevo. Creo que esto es un ejemplo muy importante, que varias fuerzas políticas puedan agruparse en un frente, estar dispuestos a dar su debate interno con sus diferencias y resolver candidaturas y programas en común. Yo creo que esto es un hecho muy auspicioso que otros sectores políticos tenemos que encarar también. El peronismo logró hoy, digo, el kirchnerismo que expresa por lo menos el peronismo en el gobierno, ¿logró sintetizar alguna de aquellas grandes consignas que usted mencionaba, comienzan con el radicalismo a principios del siglo pasado y luego llega a mitad del siglo Juan Domingo Perón? No, lo que creo es que yo creo que ese patrimonio ya es un patrimonio de todos. O sea, nosotros tenemos que entender que Irigoyen o Perón son fundadores de nuestra nacionalidad tal como la entendemos en este momento. O sea,
ya no son jefes de facción, ya no pueden ser jefes de facción. Tenemos que colocarlos en el punto donde yo acabo de venir prácticamente de un viaje de un mes a China, y es muy claro que lo han hecho con el propio Mao, un personaje tan polémico, en muchos aspectos violento, y sin embargo, ¿dónde lo han colocado? En el pedestal de fundador de la unidad China en 1949. Hoy ya no es un jefe de facción. Lo han hecho los brasileros con Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, hoy no existe el varguismo. Sí, Getúlio Vargas ya está en ese Olimpo de los fundadores. Lo está De Gaulle en Francia. El propio Mandela, que en su propia autobiografía confiesa haber sido terrorista especializado en bombas. Ese fue el motivo por el que fue preso, más allá de la causa justa que defendía, pero ese fue el origen de su condena de tan largo tiempo a prisión, y sin embargo ganó el Premio Nobel de la Paz y fue un constructor de una nueva unidad tan difícil como lo es en Sudáfrica. Yo creo que hay ejemplos en todo el mundo que nos muestran que el camino es la unidad en la historia para hacer la unidad en el futuro. Nadie tiene el peronólogo, ¿no? Pero digo, mirando al kirchnerismo hoy, ¿le parece que es la expresión del discurso, del fondo o de ninguna de las dos cosas de lo que era el peronismo de los 70? No, yo creo que desgraciadamente, y discúlpame la franqueza, en esto creo que es un relato falso. Hablar hoy de la Cámpora, yo fui miembro de la Cámpora y muy activo, pertenecía a la organización Montoneros, creo que hubo enormes errores, creo que si ese planteo hubiera tenido éxito, hubiera habido un gobierno de Pol Pot tan o más sangriento que la propia dictadura militar. Si no somos conscientes de que estos enfrentamientos del pasado los tenemos que superar y no recrear, reinventar o tener discursos. Yo cuando veo a la gente de la Cámpora, a veces me emociono, curiosamente, porque recuerdo mi propio discurso de hace 40 años. Ahora, ¿es posible, a la luz de todo lo que pasó en estos 40 años, que tengamos el mismo discurso que hace 40 años? Yo creo que esto es una falacia, pero el matrimonio Kirchner lo sabe porque fue activa en la década de los 70, de los 80, de los 90, en esta última década. Por lo tanto, creo que tuvieron una obligación de hacer esta síntesis, que desgraciadamente no está hecha, pero que el pueblo argentino la va a hacer. Por eso no ha caído en la provocación, por eso no hay violencia interna en la Argentina, por eso se ha rechazado el mensaje confrontativo, y creo que ineludiblemente vamos, gobierne quien gobierne, gane quien gane la elección, a un gobierno de unidad nacional en el 2015. Pregunta contrafáctica e improcedente. Si Perón viviese, ¿sería kirchnerista? Sería Perón. Yo creo que no se lo puede poner fuera de su época, de su contexto. Él fue un protagonista desde la década del 30, participó como joven oficial en un golpe de Estado, recordémoslo, contra el propio Hipólito Yrigoyen, hasta el 74. Quiere decir, él tuvo 40 años de protagonismo muy intenso, definitorio, no solamente en su propio partido, sino en la construcción de una subcultura argentina muy fuerte que impregna a toda la sociedad. O sea, yo creo que no se lo puede poner fuera de ninguna forma de su contexto. Era el embajador Diego Guelar, que estuvo a cargo de nuestra delegación en Washington, en los Estados Unidos, y actualmente es el secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Pequeña pausa y hay más Infobae TV.